Quiero hacer una pregunta. ¿Para cuántos es fácil ser paciente? Creo que a todos nos cuesta, y me incluyo yo, tener paciencia, ¿sí o no? ¿Sí? Y más cuando las cosas no se tornan fáciles en la vida, cuando las cosas a veces llegan de repente y uno dice, uy, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Estos días tuve la oportunidad de ir a visitar a un amigo, donde creo yo que allí pues Dios está tratando con su vida y en esta área y pues los cercanos a él, en ese tema de la paciencia. Hubo algo que pasó pues con él y pues que uno ve que ha sido difícil, y el viernes que hablaba me decía algo: yo no quiero seguir más aquí, por alguna circunstancia está en este momento, como decimos como colombiano, está encanado, está preso, y Dios pues me dio la oportunidad de ir allí, orar por él, pero no es fácil uno ver a alguien con su familia y ver que el desespero que se siente, y los que apreciamos a alguien, uno dice, bueno, Señor, ¿aquí qué? Entonces, así, muchos de pronto en algún momento se nos va a tener que probar, o vamos a ser probados en el tema de la paciencia, ¿sí? Y vamos a mirar, yo le invito a que lea conmigo Santiago, capítulo 5, del 7 al 12. Santiago, escuche esto, le habla a los hermanos para que tuvieran paciencia hasta la venida del Señor, ¿sí? Y a través de este pasaje le da 3 ejemplos de paciencia y usa 3 personajes en ese pasaje. Lo vamos a leer, Santiago 5, versículos 7 al 12, donde él menciona al agricultor, lo pone como ejemplo. Ahorita vamos a ampliar un poquito este personaje. Pone el ejemplo del profeta que tuvo que sufrir por causa de hablar, de atestiguar de la verdad, y pone el ejemplo de Job como personajes en el tema de la paciencia. Entonces vamos a leerlo en el capítulo 5, versículos 7 al 12, Reina Valera. Por tanto, hermanos, tened que paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿con qué? Con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está ¿qué? Cerca. Hermanos, no unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y he aquí, tenemos por bienaventurados los profetas, a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy ¿qué? Misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, en esta hora vamos a ver los 3 ejemplos de paciencia, y el título es paciencia ejemplar, ¿sí? 3 hombres, 3 personajes que menciona Santiago sobre esa paciencia ejemplar, y vamos a mirar el ejemplo del labrador, ¿sí? En el verso 7 al 9, aquí vemos que menciona al labrador, o sea, para nosotros el campesino o el agricultor, el que cultiva, el que está en los campos, tiene un proceso cuando empieza a sembrar una semilla. Por eso yo tengo acá, esto es paciencia en el proceso. Y Santiago lo representa de esta manera. Pone el caso de diciéndoles a ellos, hermanos, tener paciencia hasta la venida de ¿quién? Del Señor. Porque hoy en día muchos ignoran como que de pronto, bueno, el Señor se demora. Lo mismo pasaba allá. Como que él notó de que la iglesia en ese tiempo estaban como que desviándose, se estaban tal vez dejando engañar, atrapar por otras cosas, y
Él les dice allí, ojo, hay que tener paciencia, porque Cristo dijo que Él iba a venir, ¿por qué? Por segunda vez. Y entonces les habla del agricultor, les habla del labrador, y empieza a decir, el campesino espera recoger la preciosa cosecha y tiene que guardar con paciencia las temporadas de lluvia. O sea, es decir, no todo produce de una inmediatamente que usted siembra. Lo mismo pasa para este tiempo, ¿no? Y hay algo que me llama la atención, y es que él menciona la lluvia que temprana y la tardía. Hace unos meses atrás estábamos preocupados, mucho sol, ¿se acuerdan? Mucho sol, Señor Padre, y ya los que cultivan los campos, los agricultores están diciendo, uy, envía lluvia, Dios mío. Hasta salían personas a orar arrodillados, Señor. Y ahora ya todos están diciendo ahorita, Señor, detén la lluvia, detén la lluvia. Y le voy a mostrar a través de la palabra en Deuteronomio 11:14, donde allí nos habla el Señor de que da su lluvia temprana y tardía a su tiempo. Mira lo que dice en Deuteronomio 11:14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. O sea que Dios sabe que los campos, los que cultivan, los agricultores, los campesinos, etcétera, etcétera, saben que necesitan esa agua, ¿sí o no? Esa lluvia. Y el mismo Señor les dice, yo les voy a enviar esa lluvia temprana y tardía. ¿En qué? En su tiempo. Por ejemplo, allá en esa época, la lluvia temprana y las tardías, o sea, eran los de otoño y primavera respectivamente. Hay casos, de acuerdo al sector donde estemos, ¿cierto? Depende del continente, del lugar donde nos encontremos. Cada uno espera un mes en particular para recoger ¿qué? Sus cosechas, ¿sí? Por ejemplo, en estos días escuchaba a mi papá de un familiar que le decía que estaba preocupado porque por un lado hay mucho café y con el invierno empieza ¿qué? A caerse. Y por otro lado la preocupación es que muchos ya no quieren trabajar en esa área cogiendo café. Entonces, lo irónico que es, algunos se quejan, no hay trabajo, no, yo no vuelvo al campo. Inclusive muchos ya, los jóvenes, los campesinos ya jóvenes piensan decir, no, yo no quiero seguir en esto, salen a las grandes ciudades, pero no se dan cuenta de que igual, o sea, Dios, bueno, todo lo hizo con un propósito, ¿sí? Porque es una bendición para aquellos que saben este arte de sembrar, de cosechar, de poder, porque a través de ellos también nos sustentamos muchos. Entonces miramos cómo las cosas a veces se vuelven como contrarias, ¿sí? Pero hay algo allí, es que para eso ellos tienen que tener ¿qué? Paciencia. Todo es un ¿qué? Proceso. Y uno no sabe por qué Dios les permite o nos permite vivir esos momentos, ¿sí? Y aquí Santiago le está diciendo a ellos, ustedes tienen que ser como ese agricultor en tener paciencia, es saber que la vida cristiana, la vida con el Señor es un ¿qué? Proceso. Y que los que perseveren hasta el fin serán ¿qué? Salvos. O sea, hermanos, que la vida cristiana va a tener esos momentos donde como que, ¿cuándo va a ser ese momento en que nos vamos a encontrar con el Señor? ¿Cuándo va a ser ese momento que Cristo viene? Pues así como la lluvia que los campos necesitan, esa lluvia temprana y tardía va a llegar en su tiempo. Y también el profeta Jeremías en el capítulo 5 verso 24 dice lo siguiente. Jeremías 5:24, Reina Valera. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía, ¿en qué? En su tiempo, y nos guardará los tiempos establecidos de la siega. O sea que esto es para que activemos nuestras antenitas espirituales. El tiempo del Señor vendrá como un día que nadie ¿qué? Espera. No sabemos el día ni la hora. O sea que por eso en el verso 8, en el capítulo 5 de Santiago, el versículo 8 le dice, ustedes también tengan paciencia y manténganse firmes, porque muy pronto volverá el Señor. Diga al que está a su lado, muy pronto volverá el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Ser pacientes
y escuche eso, en otros pasajes, ese pasaje titula el texto que leímos, paciencia y perseverancia. Y la vida, hermanos, con el Señor tiene que ver con esto, teniendo siempre este pensamiento, que un día vamos a encontrarnos ¿con quién? Con el Señor. Esa es la esperanza que tenemos, que Cristo viene por su iglesia. Pero si bien mientras eso pasa, tenemos que pasar ¿qué? El proceso. Tenemos que esperar hasta que ese día que venga. Algunos tal vez van a morir en Cristo, otros tal vez quedaremos o no sabemos, o al contrario. Y la Biblia habla sobre eso, de la venida del Señor, y que cuando Cristo venga va a ser así. Los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero, y los que estemos vivos, los que estemos firmes, seremos arrebatados. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ver, dice, todo ojo lo verá, y todos verán cómo la iglesia del Señor se va a encontrar cara a cara con Él. Pero hermanos, hay una preocupación, porque muchos no son pacientes en la vida con el Señor. Porque, ¿sabe algo? Se dice que esa es la generación del ya. Queremos todo ¿qué? Ya, rápido. ¿Sí? Imagínense al que cultiva, me corrigen, no sé, he escuchado algunos casos, no sé, por ejemplo, los que cultivan aguacate, dicen que tienen que esperar, no sé si son como 6, 7 años para después cosechar lo que sembraron. 7 años, o sea que tiene que tener ¿qué? Paciencia. Usted no puede esperar que usted sembró ahorita algo y de una le va a dar, no. Entonces, hermanos, el Señor dijo, por ejemplo, en Mateo 24:30, Evangelio según San Mateo, mire esto, 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y mire esto, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder. Oh, eso es tremendo. Así yo les decía, la NASA ha estado siguiendo una nube que mide más de 11,000 kilómetros, que está sobre el globo terráqueo. Ahí se van a dar cuenta, cuando Cristo venga, todos van a ¿qué? Ver a Jesús que viene en las nubes con poder y ¿qué? Gran gloria, hermanos. Y por eso Santiago lo resalta allí, con la lluvia temprana y tardía. Eso se va a dar en su tiempo. La venida del Señor, este pasaje nos está hablando que así va a ser la venida del Señor, donde se va a dar en su tiempo y todo ojo va a ver que Jesucristo viene. Primera a los Tesalonicenses, sin perder Santiago, les voy a leer primera carta a los Tesalonicenses 4:13 al 17. Y miren cómo dice este pasaje, está en el Nuevo Testamento. Primera a los Tesalonicenses 4:13 al 17. ¿Ya lo tienen? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mire esto, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de ¿quién? Del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y mire esto, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre ¿con quién? Con el Señor. ¿Cuántos queremos estar con el Señor? ¿Cuántos queremos estar con el Señor? Él va a volver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar en este caminar con Dios, ser pacientes. No nos dejemos engañar, hermanos. Estos días, estos tiempos son muy peligrosos. Hoy vemos tantas cosas que están pasando y donde más nosotros tenemos que estar alerta. Entonces, por eso recordemos, mire cómo Santiago le decía, hermanos, hermanos míos, como quien dice, les rogaba, les animaba, les aconsejaba, tengan que paciencia hasta que Cristo venga.
también les decía: tenga paciencia y manténgase firmes, porque muy pronto volverá el Señor. Pero también le dice: no se quejen. Eso me llama la atención en el verso 9. No se quejen unos de otros, para que no sean juzgados, pues el juez está ya que a la puerta. No nos pongamos jueces. Este sí es salvo. Juzgar, señalar, eso no sirve. Preocúpese más bien por usted estar ¿qué? Preparado para encontrarse con el Señor. Porque es que hoy está pasando también eso en la iglesia. Estamos señalando esto, ahí vea, ahí hay pecadores, eso así no cambia. Mire, esa mujer, ese hombre. No, señores, no podemos hacer eso. Recuerde que el juez que dice allí Santiago puede ser Jesucristo o Dios mismo. Permítame, yo leo dos textos donde habla de que Jesús es ese juez y que Dios también es el que se va a encargar de juzgar. Mateo 25:31. San Mateo capítulo 25, verso 31. Mire esto: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en el trono de gloria y serán reunidos delante de todas las naciones, y apartará, dice, los unos de los otros, como aparta el pastor ¿qué? Las ovejas de los cabritos. Uy, ese día el Señor va a decir quién realmente sí estaba ¿qué? Preparado para encontrarse con él. Y ahí donde nos vamos a hallar sorpresas, que decíamos: no, señores, usted no es salvo. Si usted es un pecador, una pecadora. Por eso Santiago le dice: no peleen, no sigan quejándose en ustedes. A veces, mire, es que vea, es que por qué ese tal cosa. No, más bien preocúpese para que usted sea entre esas ovejas que el Señor va a separar dentro de los cabritos. También en Hechos 10:42, Pablo se tira allí un discurso diciendo lo siguiente. Hechos 10:42. Lo leo. Hechos 10:42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto ¿por quién? Por juez de vivos y de muertos. ¿Quién es el juez? Jesucristo. Jesucristo es el juez. Y Hebreos 12:23. Ay, hermanos, estos textos me confrontan mucho, porque a veces la iglesia nos desviamos en muchas cosas. Hebreos 12:23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, oiga esto, a todos los que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de ¿quién? De todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces Jesucristo es el juez, Dios mismo es el juez. Así que, hermanos, debemos tomar el ejemplo de este agricultor, ser pacientes. En el caso, Santiago usa este ejemplo del agricultor para que aprendamos. La vida con el Señor es un ¿qué? Proceso. Hay que saber esperar. Hay que saber que un día Dios va a llamarnos a cuentas. Debemos ser pacientes. No nos cansemos de seguirlo a Él, de buscarlo y de vivir para Él. Pero también nos da otro ejemplo, el ejemplo de los profetas. En el versículo 10 y 11 de Santiago 5, dice allí, Santiago 5:10: hermanos, tened como ejemplo de aflicción y de paciencia ¿quiénes? A los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y el 11: y aquí tenemos por bienaventurados a los que ¿qué? Sufren. Eso quiere decir paciencia en la aflicción o en el sufrimiento por hablar en el nombre del Señor. Los profetas, tenga cuidado esto, los profetas no la tenían fácil en el tiempo antiguo, porque hay un caso, yo les voy a mencionar. Isaías tuvo que mantener mucha paciencia en su tiempo, ya que la tarea que él tenía no era nada fácil. El Señor lo había puesto, mire esto, para denunciar el pecado, decirle: arrepiéntanse, porque si no va a venir ¿qué? Juicio. O como le pasaba a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan qué le pasó a Juan el Bautista? Como le decía: generación de víboras,
pecadores. ¿Y qué le causó a este hombre? ¿Cuál fue la situación? ¿Qué fue lo que le pasó más bien a este hombre, Juan el Bautista? Lo decapitaron. No fue nada fácil. ¿Por qué? Porque el profeta tenía que denunciar el pecado, anunciar que iba a venir juicio. He aquí, dice el Señor, viene destrucción, ruina. ¿Usted qué hace? Va a pasar esto si no se arrepienten. Entonces todos van a decir: ¿ese está qué? Loco. Eso no es verdad. O hasta prefieren más bien callarlo, sí, perseguirlo. Anunciar también la esperanza. Jesucristo es el Salvador, Jesús, Dios es la respuesta. Y hermanos, yo tengo para decirles algo, que en estos tiempos tal vez muchos vamos a sufrir persecución, vamos a vivir aflicciones por causa de Cristo, como el caso de la persona que yo les hablaba al iniciar. Es un amigo, empezamos juntos sirviendo al Señor, y yo le decía a él este pasaje de Mateo 5:12 de las bienaventuranzas, porque el mismo Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, pero gozaos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por la causa de Cristo muchos van a levantar mentiras contra nosotros con tal de hacernos daño. ¿Cuántos no están en un lugar como esos por mentiras? Como hablamos hace 8 días, ¿qué hacían los poderosos, los ricos? Se aprovechaban de los más débiles, porque como no tenían quien los pudiera defender, entonces estaban allá pagando por eso. Y sabe que hoy en día va a pasar así, y el verdadero cristiano se va a conocer ahí. Esas aflicciones no es porque no tengo nada que comer, ay, es que me duele tal cosa. No, es por usted hablar la verdad, por usted anunciar que si usted no se arrepiente, se va a condenar. Porque dice la Biblia: ni los hechiceros, ni los mentirosos, ni los agoreros, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, con bestias, todo eso, no heredarán el reino de los cielos. Porque eso es abominación ante los ojos de Dios. Pero también el Señor da la esperanza diciendo: si usted se arrepiente, el que confiesa su pecado y se aparta, va a alcanzar misericordia. Pero ¿qué está pasando hoy en día? La gente no está haciendo ver las cosas normales. Pues es normal. Entonces ya no se habla de decir: mire, hay que llevar una vida santa. Solo quieren que se hable de amor, prosperidad y ya. Un evangelio de prosperidad, de milagros. Pero también la Biblia habla de que hay que corregir nuestro caminar, que hay que dejar el pecado, que hay que apartarnos del mal, que hay que dejar el odio, que hay que dejar el resentimiento, que hay que dejar el engaño. ¿Qué decía Santiago? Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra quién? Contra Dios. Es decir, que estamos siendo infieles cuando yo retrocedo y vuelvo y adopto los patrones de este mundo y empiezo a vivir de acuerdo a ellos. Está siendo infiel, apóstata de la fe. Entonces es importante, hermanos, que usted y yo podamos perseverar en medio de esas persecuciones que tal vez se puedan venir hacia nosotros. Los profetas, dice allí en la versión Dios habla, en ese versículo 11 dice: pues nosotros consideramos fieles, felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. La palabra bienaventurado, ustedes recuerdan qué significa: dichosos, bendecido, feliz. ¿Usted es feliz cuando lo persiguen? ¿Usted es feliz cuando usted tiene persecución por el evangelio? ¿Usted se goza? Eso no es nada fácil, hermanos. ¿Ah? Pero sabe que Pablo nos da un ejemplo de que si es fácil, si es posible, no fácil, es posible en Dios gozarnos en medio de las pruebas de la adversidad. Filipenses es un ejemplo donde él escribió: desde la cárcel, consolando a los que estaban afueras. No se angustien por nada, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ¿qué? Y súplica. ¿Sabe dónde él decía las palabras? Desde la cárcel, hermanos. Desde la cárcel. Pero ¿qué hacía de que este hombre pudiera mantener esa tranquilidad, esa serenidad mental, espiritual? Su convicción en el Señor.
recordaba tal vez las promesas o las palabras que decía Jesús. Por su causa nos iban ¿a qué? A perseguir. Pero dice, gozaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Así que entonces tenemos por bienaventurados, es decir, llamados felices, nosotros como Jesús pronunciamos una bienaventuranza sobre los profetas que fueron hombres tan pacientes. Pero también Santiago nos recuerda así nuestro privilegio tanto como nuestros sufrimientos. Va a haber sufrimiento, hermanos, pero bienaventurados los que soportan, los que esperan con paciencia, los que no se salen de la fila del Señor, porque en estos tiempos donde nos vamos a dar cuenta quién es quién, quién es hijo de Dios. Esos días, ustedes, no sé quién conoce el pastor Itiel Arroyo, es un pastor muy famoso, que Dios lo ha estado usando mucho estos días, y Dios le ha dado una palabra muy fuerte para el pueblo y la iglesia. Y estos días van a hacer un seminario, pero eso causó revolución. Y donde él menciona, donde judíos se han convertido al evangelio, han entregado su vida a Cristo, ¿sí? ¿Y qué está pasando? Eso pasó en Ámsterdam, de hecho hay un video de eso. Están cogiendo a los que están profesando ser cristianos, los están golpeando en la calle, los cogen sin saber, de una pum, les dan patadas y ¡pum! ¡Tan! Así como si yo salir de acá de la iglesia contentos y afuera salgan y empiezan a golpearnos por seguir a Jesús. Y eso no está muy lejos de que eso pueda pasar, hermanos. Hay lugares donde hay personas que están muriendo por causa del evangelio. Entonces, ¿por qué Santiago escogió a los profetas más bien que a Jesús mismo como ejemplo de paciencia? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque se considera varias posibilidades. La última de las cuales es que Santiago quiere fijar la atención de ellos en él más bien como el Señor de gloria que como modelo de sufrimiento. Porque recuerden, todos vamos a ver a quién, a Jesús, todo ojo lo verá. Pero también él da una conciencia, nos hace ser conscientes de saber que la vida cristiana no todo va a ser paz y amor, como decían en los años 90, paz y amor. No, hermanos. Y en estos días sí que activemos las alarmas, porque la iglesia puede tener persecución. Con los gobiernos que están pasando hoy en día, hermanos, peligroso, porque quieren sacar a Dios de las instituciones, quieren sacar a Dios de los colegios, universidades, quieren sacar a Dios, quieren que Dios, de hecho en estos días lo que dice la policía, Dios y patria, quieren sacar esa expresión, Dios y patria. No saben el error que pueden cometer, ¿sí o no? Pero sabe eso, la dureza del corazón lleva a que muchas veces por eso venga el juicio, venga la reprensión. Primera de Pedro 2:21. Mira lo que dice. Primera de Pedro capítulo 2 verso 21. Está en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuiste llamados. Mire esto, ¿cuántos hemos sido llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros. Y mire esto, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuántos estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? Hay un costo por seguir a Cristo. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esa cruz, tomar la cruz implica sufrimiento, dolor, vergüenza, calumnia, golpes. ¿Estamos dispuestos a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Entonces, hermanos, tremendo ejemplo, sufrir por causa de Cristo. Santiago nos da este ejemplo allí. Y el siguiente ejemplo es el ejemplo de Job. Entonces vimos el ejemplo del agricultor. Todo tiene que un proceso, un tiempo. Así va a ser la venida del Señor. ¿Qué tenemos que hacer la iglesia? Esperar con paciencia ese momento. Pero también vimos el ejemplo de los profetas, que tiene que ver con tener paciencia en la aflicción, en el momento de las pruebas, en el momento de la persecución. Pero también está el ejemplo de Job, que quiere decir, a ver, antes de mencionar lo siguiente, ¿ustedes qué creen? ¿Dios tenía un propósito con todo lo que vivió Job? Sí, y vamos a mirarlo a través de la palabra,
porque Santiago le recuerda nuevamente en el versículo 11 y 12, Santiago 5, 11 y 12, mire lo que dice. Vayamos nuevamente allí, Santiago 5, 11 y 12. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de qué? De la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy ¿qué? Misericordioso y compasivo. Por esto, pero sobre todo, hermanos míos, vuelve y le dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que sea vuestro sí, sí, y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Ahorita ese texto me puso a pensar mucho, ¿por qué él pone ese texto ahí? Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, el ejemplo de Job tiene que ver con la paciencia en el propósito. Todo lo que, ¿por qué menciona Santiago allí? Es que él entendió de que tuvo Dios que permitir eso en Job para que se cumpliera un propósito con su vida. Por eso él les dice, ustedes han oído cómo soportó Job sus sufrimientos. Aquí ya está hablando sufrimientos que también puede pasar en nosotros. ¿Qué le pasó a Job? Perdió las tierras, familia, esposa, tuvo pérdidas físicas, o sea, se murieron. Como diríamos los colombianos, quedó en la inmunda, ¿sí o no? Quedó, vea, bailas, en la ruina. Y es tremendo porque él le dice, sabiendo todo esto, le recuerda, sin embargo Dios lo trató con un propósito. ¿Sabe de qué modo lo trató al fin el Señor? Le mostró su misericordia y su compasión. Pero no solo esto, mire, la palabra bienaventurados en el versículo 11, Santiago la menciona varias veces en esta carta. En Santiago 1:12 le dice, bienaventurado todo el que soporta. En Santiago 1:25 dice, bienaventurado en lo que hace. Y después dice en Santiago 5:11, bienaventurados los que sufren. Mire, solo esas tres expresiones, eso habría otra prédica ahí, pero vuelven y nos recuerdan, dichosos los que van a pasar, ¿por qué? Por sufrimientos, que soportan las pruebas. Felices los que sufren. Si usted está sufriendo hoy por algo, hermanos, tenga paciencia, porque algo grande viene, amén. Todo tiene un propósito y ahorita vamos a verlo. Mire Job capítulo 1, porque nos pone el ejemplo de Job. Entonces miremos qué fue lo que hizo Job. Voy a usar unos pasajes donde nos menciona qué le pasó a Job. Job 1, 21 y 22, Antiguo Testamento. Job 1, 21 y 22, antes de Salmos. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Leámoslo todo, dice, Jehová ¿qué? Dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Sí? Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Escuche eso, dice que en todo esto no ¿qué? ¿Sabe que nosotros pecamos cuando nos quejamos? ¿Se acuerda? Por ahí una canción, deja ya la quejabanza, reemplázala con alabanza. Job tenía motivos para quejarse, ¿sí o no? Pero mire que dice, no se quejó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, porque algunos le decimos, ¿por qué yo, Señor? ¿Qué estoy pagando si yo no le he hecho mal a nadie? Si yo oro, yo ayuno, yo vengo al culto, Señor, pero ¿por qué, Padre? No, yo sí, como dicen los paisas, estoy salado. O se levantó con el pie izquierdo y dice, uy, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hermano, pero aquí vemos de que Job tenía algo en particular. No sé qué, no se quejó, no pecó. Y peor, muchos caemos en un error que no cometió Job. No le echó la culpa a Dios, porque a veces somos especialistas en echar culpa, ¿sí o no? Dios, tú me abandonaste, eso me pasó porque tú no me respondiste. Vaya ahí al capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2 de Job, versículo 10. Y él le dijo, o sea, Job le dijo a su mujer, ¿cómo suele
hablar cualquiera de las, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué es eso, por Dios bendito? Si hubiera sido caleño, diría decir, mira, ve, ¿qué pasa? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Oiga esto, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y vuelve y dice, y en todo esto no pecó ¿qué? Job con sus labios. La mujer misma diciendo, maldice a Dios. Vea, no tenemos que comer, si me acabaron las comodidades, los lujos. ¿Ah? Yo no sigo yendo a la iglesia porque es que no, ni al culto. Hijo, tranquilo. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás diciendo? Estás hablando como cualquier mujer que no conoce el poder de Dios. Vamos a recibir solamente el bien, porque es que eso sí nos gusta. Es como cuando el que le propone matrimonio a la mujer, pero la mujer le dice, yo estoy contigo desde que me tenga todo lo que yo quiero, buena casa, buen carro, buena comodidad, buena cama, de todo. Pero el día que me falte eso, chao, imagínense. No, yo no me caso. Y algunos creen que Dios es así. No, pues, porque como por ahí hay algunas sectas que dicen, pare de sufrir, traiga el agua y tal cosa, y échese la ramita, bueno, un poco de cosas. Entonces todos creen, no, pues como vengo a la iglesia, vengo a eso, entonces no voy a tener ¿qué? Sufrimiento, no va a haber dolor. Pero hermanos, déjeme decirle que no, va a haber momentos de sufrimiento. Pero mire cómo terminó Job. Job 42, 10 al 12. Ahí mismo, Job capítulo 42, 10 al 12. Dios le restituyó todo a él. Job 42, 10. Bueno, yo le dije al 12, pero vamos a leerlo hasta el 17. Dice, quitó Jehová, mire esto, ¿quitó qué? Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo ¿qué? Oraba por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. ¿Quién hizo eso? Dios. Y vinieron a él ¿qué? Todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio ¿qué? Una pieza de dinero y un anillo de ¿qué? De oro. Y del 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el ¿qué? Que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemima, y de la segunda Cecía, y el de la tercera Kerenjapú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de ¿quién? En toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Mire esto, y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de ¿qué? De días. ¿Cuántos dicen amén? Dios ¿qué? Le restituyó, le dio más aún de lo que él tenía. Entonces espere, porque aquí vemos que todo ese sufrimiento tiene un propósito. Dígale, sea paciente. Dígale que está a su lado, tenga paciencia. Si está sufriendo, hermanos, tenga paciencia. Es que lo he perdido todo, pastor. Tenga paciencia, porque el Señor tiene algo grande para cada uno de nosotros. Amén. Algo grande. Él lo hizo. Si lo hizo con él, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Pero piensa en lo que hizo diferente a Job, tal vez a algunos de nosotros acá, me incluyo yo ahí. Job ¿qué? No pecó contra Dios. No, o sea, no se quejó de ese propósito de Dios con él. Entonces, yo creo que tenemos que aprender de él. Ahora, volviendo a Santiago, hay una expresión donde dice que el fin que Dios le da el Señor a Job es bueno, porque el Señor es misericordioso y ¿qué? Compasivo. Hermano, ¿sabe que Dios tiene misericordia de todos nosotros?
Él puede sacarlo de la inmunda donde usted se encuentra, donde nadie tal vez dice ya no hay nada que hacer. El Señor puede sacarlo. Y recuerdo las palabras que el Señor le dio a Moisés en Éxodo 34, se los voy a mencionar. En el versículo 6 y 7 dice que guarda misericordia, mire esto, a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. ¿Usted no cree que Dios pueda ayudarle en este tiempo? Recuerde, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. También el salmista dijo: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. En el Salmo 111:4 dijo: ha hecho memorables sus maravillas, porque clemente y misericordioso es Jehová. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Dios tiene cuidado de nosotros. Él sabe el dolor que usted esté pasando estos días, el sufrimiento, la necesidad, pero Él en su misericordia nos va a ayudar, nos va a sacar de ese estado. Él no se ha olvidado de usted, porque recuerde, fiel es Dios, que es bueno y compasivo, es misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren. Ahora, esa expresión no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no, para que Dios no los condene. Eso me hace acordar de los que dicen: Señor, yo te prometo que si me sacas de esta ruina, de este sufrimiento, yo no voy a dejar de ir al culto, voy a orar todos los días, voy a ayunar más, Señor, voy a darte para tu reino. Si me restituyes, es más, me le acerco al pastor y le digo: ¿qué necesita, pastor? Cuente con todo eso, porque yo he tenido esa experiencia. Pastor, ore, porque si el Señor me saca de esta, mire, solo estoy esperando que Dios me dé respuesta de algo. Y créame, pastor, estaba en una iglesia pastoreando en una comuna de Amperé. No teníamos nada de lo que hay acá, ni batería, nada. Pastor, vea, ponemos la batería, el piano, lo que usted necesite. Yo: sí, hermano, no haga esas promesas. ¿Y sabe algo? Dios le respondió. Y esos días iba a las vigilias, en las oraciones en la mañana, en la madrugada, en las vigilias, era el primero, estaba ahí a todo arrodillado: Señor, Padre, yo te prometo. Y la esposa tocada. Oiga, hermanos, y en menos de 2 meses, ¡trin!, la buena noticia: lo indemnizaron. Aparte de eso, recibió un dinero extra, más de lo que él esperaba. Y a los 8 o 15 días: hermana, ¿su esposo dónde está? Ay, pastor, si le dijera. A los 8 días siguientes: ¿y su esposo dónde está? Ay, pastor, no hay que orar por el hermano. Y me hizo acordar lo que dijo Eclesiastés: cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirla. Por eso, más bien, cuando se acerque a Dios, piense, sea más tardo para hablar y mejor escuche. Porque es que así hay personas. Y cuando Santiago dice eso, yo ahí me acordé, muchos en esos tiempos le hacen promesas a Dios, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la necesidad. Si el Señor me ayuda en esta, yo sigo siendo fiel. Pero después se olvidan. Por eso, entonces, recuerda, eso hay un texto, no lo vamos a leer, pero está en Mateo 5, 34, 37, cuando el Señor le dice: cuando usted debe ser una persona que tú seas sí, sí sea sí, que tú no, ¿qué? Sea no. Es preferible, diga no se comprometa con algo que no vamos a cumplir. Y si dice sí, pues hermano, sostenga eso, porque a Dios no se le olvida lo que usted y yo prometemos. Y peor aún, no meta el nombre de Dios ahí, porque dice: no jures. De hecho, hay un mandamiento que habla sobre eso: no jures ni por el cielo ni por la tierra.
porque eso es peligroso, porque es como yo poner el nombre de Dios ahí, jugar con eso. Y algunos mencionan a Dios por conveniencia. Yo te lo prometo en nombre, es que yo soy, no meta a Dios ahí si usted no va a cumplir, porque por eso el evangelio muchas veces es que cuestionado, blasfemado. Yo no voy allá porque hay una mano de falsos que no prometen, no cumplen lo que prometen. Triste. Entonces, hermanos, paciencia ejemplar. El ejemplo del agricultor es un proceso, la venida de Cristo. Tenemos que ser pacientes. La paciencia de los profetas: va a haber aflicción por usted predicar la verdad, va a haber persecución, lo van a vituperar, lo van a engañar, van a decir mentiras contra usted. Sea paciente. Pero está la paciencia de Job, que nos ilustra que Dios tuvo un propósito con todo eso, porque después Dios le devolvió ¿qué? Más de lo que él tenía. ¿Cuántos queremos ser pacientes? Amén. Y eso es una marca que debe ser en nosotros como cristianos. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y sabe que encontré una definición de la paciencia. Dice que es la virtud, escuche esto, de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Eso es la paciencia. Virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin ¿qué? Sin lamentarse. Qué bueno que Dios nos ayude a hacer eso. Yo me incluyo ahí, porque de hecho para mí no es fácil esperar. Hay procesos que nos cuestan como que asimilarlos. No sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Hay cosas que digo: Señor, esto no es fácil. Como dijo David: Señor, ¿hasta cuándo? Él estaba en medio de la enfermedad, le dijo: Señor, ¿hasta cuándo? Todas las noches lloro, Salmo 6. Toda la noche inundo de llanto mi lecho, mi cama. Todos los días digo: Señor, este dolor, me siento que muero. Pero él iba a la presencia de Dios hasta que dijo: apartados de mí todos los hacedores de maldad, porque se acercaban y le decían: a ver, ¿dónde está tu Dios? No es que es cristiano, no es que usted ora tanto, no es que usted va al culto, porque está así. Pero cuando Dios le da esa convicción, dice: hasta que escuché, Dios me respondió, dije: apártense de mí, hombres sanguinarios, perversos, porque el Señor ha escuchado mi lamento. Por eso Él escribe ya después Salmos, que Él está que atento al oído, al clamor de sus hijos. No se canse de buscar a Dios. Oremos más, perseveremos con el Señor, sigamos esta vida con paciencia. No sabemos cuándo va a ser el momento en que vamos a encontrarnos con Dios, pero necesitamos estar ¿qué? Preparados. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar al Señor y piense en estos 3 ejemplos. ¿Será que nos ha faltado esperar en el proceso? ¿Está sufriendo aflicciones usted estos días por decir la verdad, por permanecer en la verdad? También, ¿será que usted está sufriendo algo y Dios tiene un propósito con todo eso? La enfermedad, una pérdida de un ser querido, algo material. Tal vez usted siente que lo perdió todo. Piensa en la actitud que tuvo Job. Job fue paciente, no pecó contra el Señor. Antes decía: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Hoy, Señor, te decimos: Padre, ayúdanos. Si somos de los que nos cuesta esperar, perdónanos. Hay cosas que duelen tanto, Señor, que sentimos que se salen de nuestras manos, que no sabemos qué hacer. Pero Dios, ayúdame a soportar toda aflicción, toda tristeza, todo dolor, aún la enfermedad o esa mala noticia, Señor, que no queríamos escuchar. Por favor, Señor, no deje que eso nos desvíe de tu verdad. Que no nos cansemos de esperar, saber de que tú estás a las puertas
Y un día vendrás por tu iglesia, porque dice tu palabra, todo ojo lo verá en las nubes, cómo descenderá Jesús, el Hijo de Dios, con gran poder y gloria. Y los que estemos en Cristo seremos arrebatados, Señor, seremos levantados. Tal vez muchos no entiendan en la mente eso, a veces como que es difícil de concebirlo, pero si está escrito, es así, tu palabra lo dice. Tú mismo dijiste, cielo y tierra pasarán y mis palabras no pasarán. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hemos quedado, Señor, seremos arrebatados. Ayúdanos a ver que vendrá un tiempo donde eso va a pasar. Así como el agricultor tiene que esperar que llegue esa lluvia temprana para que sus cultivos puedan germinar, puedan producir. Ayúdanos a nosotros también saber que todo tiene su tiempo, que no nos cansemos, Señor, porque hay regalos, hay premios para los que perseveren hasta el fin. Bienaventurado el que soporta la tentación, porque recibirá la corona de vida. Recibiremos premios para aquellos que perseveramos en este caminar con Dios. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a no desviarnos, Padre, por favor. Aleluya. Habla con el Señor. Si usted ha estado desanimado estos días, usted, los que ha pensado decir, yo no quiero volver, es tan difícil, o hay cosas que no entiendo y busco, háblele, dígale eso a Dios. Algo el Señor quiere enseñarnos para este tiempo. Él ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. Gracias, Señor. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad. Vamos, Él es bueno, Él es lento para la ira, grande en misericordia. Vamos, dígaselo. En mi vida ha sido bueno. Tú has sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Vamos, dígaselo. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. ¿Qué tal si todos le decimos, Señor, ayúdame a esperar siempre en tu voluntad? Enséñame a ser paciente en medio de los procesos que tenga en mi vida. Dígale, ayúdame, Señor, a no desviarme, no a desmayar, sino seguir fiel. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Queremos aprender de esos ejemplos que tú nos das a través de tu palabra. Hombres que vivieron también momentos difíciles, tuvieron situaciones, épocas difíciles, pero tú fuiste fiel, Señor. Y esa lluvia temprana y tardía llegó a su tiempo. Esas bendiciones llegarán a su tiempo. Por eso dice Jesús, dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dígale, Señor, yo quiero cada día vivir para ti, estar contigo, Señor, no desmayar, sino perseverar. Padre, gracias. Los que están en casa también, dígale, Señor, ayúdame, Señor, a permanecer.
a seguirte, a permanecer en tus caminos, Señor. Si hay alguien por primera vez en casa, aquí en este lugar, puede decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador, yo quiero vivir para ti, Señor. Hoy te entrego mi corazón, te pido perdón por mis pecados, oh Dios, y te recibo como mi Señor, como mi Salvador, Señor. Y te pido, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Dígale: Señor, no borres mi nombre de allí. Séllame con tu espíritu, Padre, y quiero vivir para ti, Señor, para entender tu palabra y tu camino, Señor. Te entrego mis cargas. Si usted tiene cargas, si tiene algo que le ha robado la paz estos días, ha estado afligido, es una enfermedad, es una situación personal, laboral, una situación con su familia, sus hijos, qué sé yo, dígale: Señor, yo te entrego estas necesidades, te entrego estas peticiones, las pongo delante de ti, Señor. Y Dios, dígale: Padre, yo confío en ti, creo que tú tienes la respuesta, que tú la darás a su tiempo, Señor, porque tú eres fiel. Tú nunca, Señor, nos dejarás avergonzados, Señor, porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos dicen? Dígale: Señor, yo creo que tú eres bueno. Tú eres bueno, Jesús. Gracias, Padre. Gracias. ¿Cuántos le pueden dar ese fuerte aplauso a Jesús? ¡Aleluya! Oh. ¡Aleluya! ¿Para cuántos Dios es fiel? Amén. ¿Cuántos queremos perseverar? Amén. Permanecer. Vamos a ver unos anuncios. Los que están en casa, Dios les bendiga. Recuerde que somos la iglesia Centro Evangelístico. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Dios les bendiga. Chao, chao. Vamos a ver unos anuncios. En aquel tiempo yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellas serán mi pueblo. Jeremías 31:1. Noviembre, construyendo familias saludables. Te invitamos a estar atento a nuestras actividades. Semana de oración y ayuno. Del 11 al 16 de noviembre nos conectaremos por YouTube de 6 a 7 de la mañana orando por las familias. Gran Día de la Familia, domingo 17 de noviembre. Espera mayor información. Servicios de alabanza y adoración, 13 y 27 de noviembre. Te esperamos para que juntos adoremos a nuestro Dios. Congreso Familias que Adoran, construyendo familias saludables. Viernes 29 y sábado 30 de noviembre. Aporte 15,000 pesos. Recuerda que son cupos limitados. Te invitamos a nuestros tiempos de oración en la mañana, la mejor forma de iniciar el día, de 6 a 7 de la mañana, los martes, jueves y sábados de manera presencial. Recuerda nuestros servicios habituales, domingos 8:30 de la mañana y 10 de la mañana, y los miércoles a las 7 de la noche. Síguenos en nuestras redes sociales como @CECartago para que no te pierdas ninguna de nuestras actividades. Y te invitamos a prepararte para el mes de diciembre. Apadrina un niño en esta Navidad o realiza un aporte para la ayuda social. Este año como iglesia bendeciremos la zona del Guayabal, así que desde ahora prepárate para ser de bendición a esta comunidad. Y recuerda que somos la iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Noviembre, construyendo familias saludables.